Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo, aquí en Justicia TV. Y hoy vamos a tener un programa en dos partes. Por lo pronto, déjeme presentarle esta conversación que seguramente va a ser muy enriquecedora para todos nosotros con la consejera Loreta Ortiz. Ella es consejera de la Judicatura Federal y a quien me da mucho gusto saludar en este día. ¿Cómo está, consejera? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora. Bueno, vamos a platicar hoy en el marco de este llamado que hace desde Naciones Unidas sobre las mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Y yo quisiera empezar preguntándole por un tema que me parece importante y es que el virus es el mismo, lo platicábamos un poquito antes de empezar al aire, es el mismo virus de Francia y de Italia y de México pero los efectos no son los mismos en todos lados y no son los mismos para hombres y para mujeres. Creo que para las mujeres ha significado un tema especialmente complicado todo el tema de COVID, ¿no, doctora? Sí, es muy cierto que es distinto el país de donde provienen las mujeres, que se han enfrentado a la pandemia del COVID. La situación en los países desarrollados es que tienen acceso a lo que son prestaciones de derecho de salud y el entorno en el cual viven, pues es un entorno mucho más adecuado, es decir, las condiciones de vida no viven en hacinamiento, no viven en una habitación, una familia completa, en fin, hay también educación por parte de los matrimonios y de las parejas para que haya una corresponsabilidad en el manejo incluso de las labores del hogar y del Claro. trabajo. En cambio, en el caso de los países en vías de desarrollo o países en los cuales la situación económica no es igual que los países desarrollados y que todavía falta por igualar los famosos los derechos económicos, sociales y culturales, en estas circunstancias las mujeres se ven más afectadas. Se ha visto, no solamente en el caso de México, sino también en otros países de América Latina y también obviamente de otros países donde no hay una situación igualitaria, que las mujeres, por ejemplo, quedan a expensas de tener acciones violentas por parte de su entorno en el cual viven. Y no hay forma en muchas ocasiones, de garantizarles el derecho a la seguridad, es decir, el derecho a no ser violentadas. De acuerdo, Eh, porque, perdón que le interrumpa ahí, doctora, porque justamente en la pandemia lo que hizo fue que nos metió a muchos en nuestras casas y quienes tenían un entorno de seguridad, de afecto, de cuidados, pues han sido meses, digamos, de convivencia a lo mejor intensa, pero buenos meses, ¿no? Pero quien ya enfrentaba una situación complicada en su propia casa, que lamentablemente mucha de la violencia que enfrentan las mujeres es dentro de las propias casas, que deberían ser nuestros espacios, me parece, más seguros para todos, pues ha intensificado esto, ¿no? sí se ha intensificado. Yo, una temporada trabajé en Casa Meneses. Casa Meneses es una casa de asistencia jurídica gratuita que está en el pueblo de Santa Fe y Sí. tuve oportunidad de observar esta problemática. En la asistencia jurídica asistimos a mujeres violentadas, mujeres que vivían en el pueblo de Santa Fe, y también visitábamos el lugar pues, donde vivían y Ujú. son espacios demasiado reducidos y donde viven hasta 5 o 6 personas, ¿no? Normalmente las mujeres son las que vienen a sobrellevar o cargan con el peso de la violencia porque todavía no ha habido un avance en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, es decir, de los varones que tienen ese problema, ¿no? Que incluso ha sido clasificado o catalogado como una enfermedad y que con una terapia adecuada podría solucionarse. Entonces, en el caso de México, desgraciadamente, aunque a las mujeres no les gusta que se les dé la denominación de grupo vulnerable, yo creo que por estas mujeres, por las que están en una situación más desfavorable, sí se encuentran en una situación Claro. vulnerable. Claro, Y y que no en tiene que ver con ella, sino con las circunstancias, ¿no? la circunstancia. Y es el objetivo de ONU Mujeres es precisamente que las que estamos en una situación de liderazgo,
Ujú. veamos, porque realmente en esos sectores vulnerables, estas mujeres pues llegan a alcanzar, si no totalmente, pero por lo menos a despegar a condiciones un poco más igualitarias que el resto de las mujeres que estamos en condiciones de poder trabajar con tranquilidad en nuestras casas y sin ser amenazadas en nuestra seguridad. De acuerdo. Y déjeme agregarle ahí otro tema que ya ha mencionado usted, doctora, el tema del trabajo en el hogar, que ya de por sí había una carga inequitativa, lo sabemos, que este tema de la doble jornada, que a veces, eh, que generalmente recae mucho más en las mujeres por la omisión, hay que decir, la de los hombres, y que ahora se ha acentuado y que esto ha significado donde, otra vez, donde ya había mayor igualdad, como usted apuntaba, pues esto se ha sobrellevado mejor, pero donde ya había de por sí desigualdad en el trabajo, se ha agudizado y los datos ahí están, por ejemplo, de cómo la pérdida de empleo ha golpeado más a las mujeres que a los hombres en general en la crisis, dado que ha recaído sobre las mujeres, por ejemplo, el tener los niños que no están en las clases, que no están en la escuela, sino que están estudiando desde casa, y esto también ha generado o agudizado esta otra desigualdad. Sí, ciertamente, no son, bueno, atender a los hijos, que le hacen no solamente de atender sus necesidades de los menores, sino también ahora las escolares, las mujeres ahora son maestras, Ujú. ¿no? A través de las plataformas de sus hijos y tienen que realizan jornadas, ni siquiera para calificarlas como laborales, pero su día a diario es extenuante porque trabajan más de 14 horas, ¿no? Es mantener, hacer todas las labores de casa, trabajar, porque algunas trabajan y luego además atender a los hijos, ¿no? Es curioso, en el Consejo de la Judicatura el otro día platicaba que hay licencias de paternidad. El objeto de las licencias de paternidad no es otro, sino el buscar una corresponsabilidad precisamente de los Claro. varones con las mujeres. Y en esta época de pandemia, esta corresponsabilidad pues, es fundamental porque para una sola mujer atender trabajo, atención del hogar, todas las funciones del hogar, más lo que es atención de los menores en cuanto a su enseñanza, sí es una carga excesiva. De acuerdo. Ahora que lo mencionaba usted del consejo, ¿cómo percibe usted que estos temas van permeando en una institución como el Poder Judicial, que como muchas otras, pues ha sido, creo que históricamente, marcada por hombres, ¿no? En donde hay un cambio cultural en muchos sentidos, en hacer los contenidos, por ejemplo, de las sentencias más comprensibles para el ciudadano, que se deje de hablar del Poder Judicial a sí mismo, ¿no? Que eso luego pasa mucho, que entre los especialistas se entienden muy bien, pero luego los que no somos especialistas no nos queda muy claro cuáles eran los razonamientos y las implicaciones. Y, por supuesto, las estructuras, ¿no? Que es complejo de pronto abrir las puertas y ventanas para justamente abrir. ¿Cómo percibe este tema, la agenda de las mujeres en un espacio como el Poder Judicial? Este, ha habido grandes avances y lo digo francamente gracias al ministro presidente. Es decir, por primera vez hay concursos exclusivos para mujeres. Fue una acción afirmativa. Mm. Cuando yo inicié, ya se había, como consejera, ya se había dado este primer concurso exclusiva para mujeres. Ahorita, con la nueva reforma, ahora sí, reciente y flamante reforma Ujú. constitucional al Poder Judicial de la Federación, ya se agregó como un principio fundamental la paridad de género, lo cual implica que todos los concursos, sea para magistradas, jueces de distrito, sean mujeres o varones, o incluso también los que son los juzgados laborales. Entonces, se debe de buscar una igualdad, pero no una igualdad ahora sí, de palabra, sino efectiva, ¿no? Entonces, en los futuros concursos, el reciente, el de magistrados y magistradas, pues se va a buscar mismo número de plazas para hombres que para mujeres. Y incluso el criterio de desempate se hace una acción afirmativa a favor de las mujeres o de las personas que tienen discapacidad. Eso Este es por tipo, un lado. Y perdón, por el sí, otro, sí, adelante, tenemos adelante. también
que hay salas de lactancia que son muy cómodas y que eh, además en una visión, pues sí, de respeto a los derechos de la mujer, lactancias para las trabajadoras del Consejo o del Poder Judicial de la Federación. Y también, además de esta situación, se han tomado, ya ha sido, ya es conocido por, ahora sí que por la sociedad y por la ciudadanía, se han tomado acciones de cero tolerancia en los casos de acoso contra las mujeres en cualquiera, en el ejercicio de sus funciones y por eso el Pleno ha dictado incluso resoluciones de inhabilitación de los servidores públicos que han cometido estos actos de acoso sexual o violencia. Déjeme regresar un poquito a lo que planteaba de las acciones afirmativas, que yo soy un convencido pues, de que las necesitamos, porque cuando alguien dice, que generalmente ese alguien es un hombre, que debe ser simplemente abierto y que se lo gane la mejor persona, ¿no? Que no importa si es hombre o mujer. Yo pongo el ejemplo de lo que ha pasado con las gubernaturas en este país, donde si la mitad del país son mujeres, no tiene sentido, no tiene explicación que dos solo de las gobernantes sean mujeres. Y la única explicación, pues es que porque los hombres hemos construido clubes de Toby, donde de pronto pues, de a un hombre lo releva otro hombre, y no es sino hasta que se obliga, como ocurrió con la Cámara de Diputados, como ocurrió con la Cámara de Senadores, que entonces tenemos muchos más cuadros de mujeres, que por lo tanto es más fácil que haya candidatas, porque si no, ¿de dónde salían? ¿No? Cuando decían, es que no hay, pues es que no hay porque va cerrando la llave desde atrás. Entonces, claro, para la gubernatura no llega porque no fueron diputadas y senadores. Ahora que ya abrimos esa aduana previa, pues está cambiando esto. ¿Cómo diría usted que ha sido recibido este tipo de acciones? Insisto, en medios, como en este caso el Poder Judicial, pues que no estaban acostumbrados a este tipo de políticas. Digo, ha sido, claro que para las mujeres ha sido bien recibido, sin embargo, para varones, por ejemplo, el otro día participé en una charla, ¿no? Y me preguntaban los varones que si va a haber el mismo principio, o sea, las mismas acciones afirmativas para varones, ¿no? Y le dije, Pues no, estas no, son para mujeres, claro. Si no, precisamente no son acciones para, afirmativas, ¿no? no, Claro. para lograr la igualdad. Y dentro de las acciones afirmativas me lo preguntaban por el tema, y es importante mencionarlo, de las adscripciones. O sea, el dar la posibilidad de que las que deciden ingresar como titulares al Poder Judicial de la Federación, bien sea como jueces o como magistradas, se les da la opción de solicitar la adscripción que les sea más conveniente. ¿Que eso Y significa en qué lugar van a trabajar? exactamente. Ok. ¿En qué plaza? Y eso no se les da a los varones. Y eso fue lo que me preguntaron, pero ¿por qué no los? No, es que se ha visto que el entorno de la mujer, o sea, no se decide a trabajar en estos cargos por la sencilla razón de que tiene, o sea, que tiene que estar en un lugar determinado, atendiendo quizás a sus padres, a familia, etcétera. Entonces, por eso se les da esa posibilidad de poder elegir el lugar de adscripción en el que van a pues, desempeñar sus funciones. Y que son, perdón, ese tipo de políticas las que a veces no se ven, pero explican este fenómeno que llaman el piso pegajoso, ¿no? Es decir, no solo el techo de cristal famoso que El es que hecho. no pueden ascender, sino que es muy fácil decir, es que las mujeres cuando las promueven no aceptan, como si fuera que no quieren. Y entonces hay que entender las explicaciones como esta que usted da. Claro, no acepta porque si eso implica abandonar una serie de relaciones familiares de la que ella es la pieza central, pues no va a aceptar, pero no es porque no quiera crecer profesionalmente, ¿no? Este me parece un buen ejemplo de ese tipo de políticas que tratan de desmantelar esto. Ahora, yo quisiera también, si nos puede comentar sobre otro aspecto que es fundamental, que es el de elaborar, el de capacitar a jueces, a hombres y a mujeres, con una perspectiva de género, que me parece que es un tema que también ya va no solamente en el campo de los procedimientos legales,
sino del cambio cultural, doctora, que luego ese es el más complicado, ¿no? Sí, sí, ya tenemos también, gracias, bueno, tenemos una unidad de género y de derechos humanos. Y esta unidad de género, este, vieron y actualmente ya se modificó y se actualizó este año precisamente, o el año pasado, este año, el protocolo precisamente para resolver con perspectiva de género. Es decir, existe ya criterios ya determinados para poder que los jueces, magistrados y también magistradas y juezas puedan resolver con perspectiva de género. Esto se dice de manera muy sencilla, pero el tener esas habilidades y ese conocimiento nos va a permitir resolver muchísimas cuestiones jurídicas que afectan a las mujeres y que no han sido bien resueltas precisamente porque no conocen este protocolo. Afortunadamente ahora la escuela judicial, ya lo decimos escuela judicial, no Ujú. instituto de la judicatura, tiene dentro de sus funciones primordiales, pues precisamente capacitar en esto de juzgar con perspectiva de género. Entonces, esto es por lo que se refiere a la capacitación en el ámbito en el Poder Judicial. Existe y debería de haber, la verdad, enseñanza en esta cultura del respeto a las mujeres y la igualdad de las mismas, conforme a toda la normatividad internacional, que es muchísima y que México es parte de prácticamente, no prácticamente, todos los instrumentos internacionales en esta Claro. materia, desde obviamente la Convención de la CEDAW, la Belém do Pará, etcétera. Entonces, existe la obligación del Estado mexicano de educar precisamente en un respeto a los derechos de las mujeres y niñas y a un respeto a la igualdad. Mientras no haya un cambio de educación, de ver iguales al otro, difícilmente, pues sí, no vamos a ver el día en el que no sean necesarias las acciones afirmativas y de Claro, modo propio las personas puedan reconocer a las mujeres y a las niñas como un igual. de acuerdo, porque eso es la tirada y qué bueno que lo dice. Todas esas políticas no buscan estar permanentemente, sino emparejar la cancha, porque a este argumento de que tiene que tener trato igual, pues lo primero es que tiene que haber un combate a la inequidad, ¿no? O sea, para que pueda haber igualdad, tiene que haber condiciones parejas, porque si no, pues no son iguales, ¿no? Aunque en el papel diga eso. Eh, yo quisiera, si nos puede poner un ejemplo, doctora, para quienes no estén tan familiarizados con esto que acaba de explicarnos, de qué significa un juicio o una perspectiva con enfoque de género. El- pues un ejemplo podríamos tenerlo en el caso, precisamente todas las cuestiones del derecho familiar, ¿no? Eh, lo que es la custodia, la pensión alimenticia, el cuidado de los menores, por parte, si se llegan a divorciar, que sea resuelto por el juez de lo familiar, que lo resuelva, atendiendo a que estén en una situación de igualdad, hombre y mujer, que no se conceda, para mí es sumamente importante esto, que no se conceda en los casos de violencia contra la mujer, se le permita a la mujer conceder el perdón a Mm, quien la violentó, porque no puede, no es un consentimiento libre. claro. Entonces, en esa Y al situación, contrario, se vuelve un objeto de presión y de chantaje exacto, brutal, ¿no? exactamente, porque lo que hace es que, sí, a veces conceden el perdón a quien la violentó por tener cercanía con sus hijos o por tener recursos económicos o por distintas circunstancias. Entonces, los jueces que tengan conocimiento de esto, que es juzgar con perspectiva de género, no deben admitir bajo ninguna circunstancia el perdón en estos casos, ¿no? El perdón por parte de la que fue violentada. O sea, que cambie la situación y que finalmente, pues desde emitir órdenes de restricción, hasta garantizar que tenga la situación económica que le permita
o sea, garantizar los derechos de los menores, su alimentación, su custodia y su cuidado, ¿no? ¿Cuál diría usted que es la agenda pendiente en estos temas? Hemos estado hablando de cómo había desigualdades previas al tema de la pandemia y cómo la pandemia las ha acentuado, cómo se han empujado políticas, en este caso dentro del Poder Judicial y desde el propio Consejo de la Judicatura. Pero ¿cuál diría usted que es la aspiración o los temas que todavía tenemos por delante en México en este campo? Digo, tendría que ser precisamente que las personas no necesariamente tenemos que ocupar todas cargos públicos de primera línea. Lo deseable es que hubiera paridad, como lo señala ya la reforma constitucional de 2000, de esta legislatura Sí, sí, sí. que debe de haber paridad en los puestos o cargos. Es volvemos a lo mismo, un principio fundamental es la no discriminación y la igualdad. Entonces, el desafío será que todas las mujeres y niñas tengan esta garantía de igualdad, es decir, que no haya disparidad en los salarios, que todavía lo haya en la fecha. Un varón percibe más que una mujer. Y lo digo en todos los ámbitos. Y me acuerdo de una compañera mía de generación que trabajaba en un despacho, que trabajaba igual que los varones, Ujú. pero lo que se sostenía es que ella no iba a percibir igual porque los hombres eran sostén de familia. Sí, Entonces, esos son un tipo de situaciones que no se pueden permitir. Si hay la capacidad y la preparación, ahora el principio de derecho laboral por igual trabajo, igual sueldo, y no claro. debe hacerse ninguna distinción. Entonces, dar todas las condiciones de igualdad, desde que derecho a la salud también, en muchos años no se cuidó, o sea, incluso las farmacéuticas, los Ujú. laboratorios, atendían, investigaban las enfermedades de los varones, más no las de las mujeres. Esto es reciente. Entonces, lo cual ocasionaba una situación, pues obviamente, de desequilibrio, de desventaja. Ejemplo de esto, pues los estudios, se decía que las mujeres, pues no padecían infartos, ni enfermedades de corazón porque no tenían el estrés de los varones, que los varones llevaban la carga pues de precisamente de mantener a la familia. Eh, Otro tipo de situaciones se ha visto, por lo menos en el caso de México, muchas de las mujeres, muchísimas de las mujeres, trabajan al mismo tiempo que son, no solamente trabajan, son sostén de Ujú. familias, ¿no? Y a pesar de esta situación, no se les garantiza igualdad en ningún sentido, ya ni en salario, ni en condiciones de salud, ni en condiciones de vivienda, etcétera. O sea, todavía hay mucho que recorrer para poder garantizar esta igualdad. En el caso del COVID, lo tenemos a la vista, ¿no? Los que trabajaban, las enfermeras, las Sí. más expuestas, las que recibían menos salario, las que tenían más carga de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, volvemos a una situación, una diferencia sistemática y estructural en contra de las mujeres. Y Eso es lo que, que hay que abatirlo, o sea, claro. y no, pues sí, la única manera es que en la medida en que las que ocupan los puestos de liderazgo logren en sus respectivos ámbitos que se hagan los cambios necesarios. Y que es un tema de Estado, ¿no? Es decir, También, es un tema que toca a cada persona, sobre todo a los hombres en particular, pero es un tema de políticas de Estado, de reconocer primero estas desigualdades, de reconocer estas realidades y luego de desarrollar políticas que justamente lo vayan a corregir, porque no puede ir solo en la voluntad de la persona, sino que tiene que ser una política general y general. con toda la fuerza del Estado, ¿no? Sí, la política general, o sea, en el caso de México, pues sí, ha ido avanzando lentamente desde mi perspectiva, ¿no? Pero bueno, ya se tiene paridad en el Congreso, en el gabinete se ha buscado ya la paridad entre hombres y mujeres, falta toda la cuestión de las gobernaturas y en el Poder Judicial todavía falta mucho, o sea, todavía son proporcionalmente mucho más los varones que las mujeres que están como titulares. Entonces,
si se refuerza las políticas gubernamentales, pero es un movimiento, o sea, corresponsable de varones y mujeres, sí se pueden lograr los cambios. Corresponsable, afortunadamente, yo veo que las nuevas generaciones y los jóvenes sí están más conscientes de esta nueva realidad que les exige precisamente actuar buscando la igualdad de las condiciones de las mujeres para beneficio propio incluso. De acuerdo. Pues doctora, qué gusto platicar con usted. Le agradezco mucho estos minutos aquí en el Círculo en Justicia TV. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted, la consejera del Consejo de la Judicatura, la doctora Loreta Ortiz. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de este tema aquí en la segunda parte del programa En el Círculo. Nosotros ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y como le habíamos contado, vamos a platicar de este tema y me da mucho gusto saludar a Janerit Morgan Sotomayor, secretaria ejecutiva del Foro Generación Igualdad México de ONU Mujeres. ¿Qué tal, Janerit? Mucho gusto, un placer. Gracias por estar acá y me da mucho gusto saludar también a Julieta Lujambio, usted la conoce, periodista. ¿Qué tal, Julieta? Hola Mario, gracias. Gracias también a Janerit. Qué bueno que compartimos este foro. Oigan, pues yo quisiera empezar, a ver, Julieta, si te parece, arrancamos. Hace ratito platicábamos con la doctora Loreta Ortiz y decíamos cómo, si bien el virus es el mismo, Julieta, no ha golpeado igual ya a hombres y a mujeres. Y que muchos de los problemas que ya estaban ahí, el tema de la violencia contra las mujeres, a veces dentro de los propios hogares, ¿no? El tema de las cargas de trabajo desiguales entre hombres y mujeres, el tema del incluso el mercado laboral y el acceso al mercado laboral, pues parece que la pandemia vino a agudizar los problemas que ya estaban ahí, ¿no? Es cierto. Sí, es cierto, coincido, Mario. El 8 de marzo del año 2020, tú lo recordarás, y nuestros Claro. amigos, las mujeres tomamos los espacios públicos como tribuna y con la esperanza de ser escuchadas en la reivindicación de nuestros derechos a una vida libre de violencia, a la justicia, al respeto de nuestras decisiones. Algunas con la venia de muchos empleadores y otras sin permiso salimos a las calles de todas las ciudades del mundo para ir a Sí. marchar. Y a pesar de los boicots, de estas que no faltaron en las multitudinarias manifestaciones, esta jornada solidaria marcó la pauta en más de un sentido. A los pocos días, la pandemia nos encerró y todo fue tan rápido, tan intenso, tan incierto, tan confuso, que los esfuerzos por alzar la voz al unísono de repente se esfumaron. Así lo sentí yo, porque ya estábamos en lo urgente, metidas en casa como asistentes pedagógicas, prescindiendo de la ayuda en las labores domésticas, tratando de entender y protegernos de un ente invisible tan caprichoso como mortal y buscando pues ser eficientes en el trabajo, trayendo estas nuevas tecnologías a nuestro mundo a distancia para no perder el empleo. De Las acuerdo. madres solas, que es lo que yo, digamos, más trabajo hago a favor de ellas, siempre agotadas, empezaron a caer en desesperación masiva, sobre todo, Mario, en los empleos en servicios presenciales. Y sin duda alguna, pues la vida dio un vuelco. Sabemos que muchas cosas no habrán de regresar a lo que fueron. La conversión a los medios digitales se aceleró, nuestras casas se convirtieron en oficinas, en centros de acopio, en aulas de clase, en pequeños gimnasios improvisados y sobre todo esta convivencia abrumadora de 24/7 ha resultado en muchos casos, Mario, insoportable y las estrategias para mantener la calma pues se han vuelto necesarias. De Entonces, acuerdo. otra vez, como decías, estamos viendo una carga excesiva para las mujeres, los múltiples roles que tenemos que jugar, la casa, el trabajo, la crianza, el cuidado de los mayores nos tiene verdaderamente agobiadas y la verdad es que no ha sido una cuestión igualitaria. De acuerdo. Y Janerit, ahí yo quisiera retomar algo que decía Julieta, y es que en efecto la pandemia cambió la agenda por razones obvias, nos puso a hablar de vacunas y de hospitales y de tanques de oxígeno, pero creo que quienes apostaban porque el movimiento iba a perder vigencia y porque estas demandas se iban a diluir, pues al revés. Y lo que tenemos hoy, Janerit, quizá es que a un año justamente de esos dos grandes momentos de la marcha
y del Día Sin Mujeres o del paro, digamos, del 9, pues hoy tenemos un movimiento muy fuerte que sigue incluso en la agenda diaria. Tenemos casos como el de candidatos, el de Félix Salgado, que ha llegado a las mañaneras, y muchos otros en donde quizá la agenda feminista y la agenda de las mujeres, que abarca a mujeres con diversas perspectivas, que tampoco no es solamente una visión única, pero que sí tiene una agenda común de derechos que está muy fuerte hoy, Janerit. Pues sí, primero te agradezco mucho la invitación a este programa. Señalar que yo soy servidora pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajadora de carrera. El Foro Generación Igualdad es un esfuerzo que está impulsando México, Francia, con la sociedad civil y los movimientos feministas, el sector privado, etcétera, y otros actores. Y que en el caso de México, este es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y Mujeres y ONU Mujeres México. Con relación a lo que comentas, efectivamente, este tema de las movilizaciones de los movimientos feministas y de la sociedad civil no solo es en el caso de México, es un movimiento mundial y está muy empatado con el tema del foro, porque justo el 2020 era un año muy importante a nivel global. Estábamos conmemorando los 25 años de la plataforma de Beijing, que fue una conferencia mundial muy importante para generar una agenda de trabajo en diversos temas para el adelanto de la mujer. Y también, por ejemplo, los 20 años de una resolución muy importante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el papel de la mujer, paz y seguridad. Nos viene la pandemia y nos pone más en claro que esta agenda es más necesaria que nunca. De ¿Por qué? acuerdo. Porque la pandemia lo que ha puesto muy en claro es que los efectos de las desigualdades estructurales que estamos enfrentando las mujeres, que ya se venían acarreando desde antes, se agudizaron mucho más. Y entonces esto hace que todos estos movimientos tengan mucha esperanza en lo que puede pasar en el foro Generación Igualdad, que la idea es tener mucho el tema de cómo poner al centro de la agenda de igualdad de género en todos los esfuerzos de combate al COVID, pero también en los esfuerzos de recuperación. De acuerdo. Y todos tenemos claro que hay dentro del propio gobierno, de los poderes, porque hace ratito platicábamos de lo que se ha hecho en el propio Poder Judicial, y ahora nos decía Janerit sobre esta política de foro internacional, digamos, en la que participa México. Pero yo quisiera conocer tu opinión, Julieta, sobre cómo ha sido la respuesta a estas demandas. O sea, después de la marcha, después de las movilizaciones que han estado presentes a lo largo de estos meses, ¿cómo has visto tú la respuesta del Estado mexicano? Desprecio e indolencia, Mario. Desafortunadamente, las principales víctimas de la violencia familiar, que ahora se ha recrudecido en cada una de nuestras casas, son las mujeres, las niñas, los niños, y las vejaciones psicológicas, físicas, sexuales, económicas, pues a lo mejor están causando más muertes que incluso las muertes del COVID. Esas muertes que no se contabilizan, pero que en muchas ocasiones hacen un daño irreversible en la seguridad personal, en las emociones y sobre todo en la autoestima. Según cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio, tan solo en el principio de la pandemia del año pasado, la violencia de género creció muchísimo, 3.1% más que el mismo periodo del año 2019, cuando se registraron feminicidios de 2.171 mujeres. Y sin embargo, si comparamos estas cifras con las de 2015, el incremento ha sido de 96% en los últimos 5 años. Específicamente en el caso de la violencia intrafamiliar, las llamadas de auxilio, aquí hay otro dato, al 911 por maltrato en el hogar, han sido de 155 por hora en promedio en los últimos meses. Y sin embargo, solo 20,000 denuncias formales de violencia familiar han llegado hasta los ministerios públicos, de los cuales en el 90% de los casos, Mario, no se hace justicia. Y así podríamos estar dando cifras y cifras y cifras. La verdad es que la cifra negra la constituyen todos estos delitos que no se denuncian, pero que sí existen, que los afectados y afectadas suelen callar por miedo a las represalias del agresor. Y si todas esas víctimas de maltrato denunciaran, fíjense que estaríamos frente a una cifra de más de 400,000 personas violentadas
en casa durante la pandemia bajo la más incomprensible impunidad, invisibilidad y agresión, que es una triada trágica, estos tres elementos, impunidad, invisibilidad y agresión, que destruye hasta matar. Así es de que yo como lo veo, con indolencia, con desprecio, la gota que vino a derramar el vaso, pues fue lo de Santiago, con este señor macedonio, Salgado Macedonio, que la verdad es que nos sacó el tapón a muchas mujeres que ya de por sí nos sentíamos indignadas, agraviadas por no ver lo que realmente está pasando, y cuando se le apapacha a un violador, a un cargo tan importante como es el de gobernador de Guerrero. Entonces yo la verdad ya no sé qué pasa en este país. Creo que esto es, me atrevo a decir, mucho más maligno que el coronavirus. Es cierto que todavía no podemos acceder a una vacuna confiable, sin embargo, el maltrato en casa, yo creo que sí es posible prevenirlo y también tratarlo, y también hacer muchas cosas por parte del Estado para que estas cifras penosas, indignantes, bajen, y creo que no está habiendo ninguna acción que tengamos las mujeres, por lo menos a nuestro alcance, para combatirlo. A ver, y en ese sentido, Yanelit, en su opinión, ¿qué políticas son las que se tienen que estar empujando desde los estados? El tema, Justamente para generar estas condiciones tanto de acompañamiento institucional, de inhibir, por un lado, vía el castigo cuando se cometen estos casos, como decía Julieta, para castigar la impunidad, que la impunidad, sabemos, en cualquier práctica es la garantía de repetición, ¿no? Cuando alguien hace algo y no le castigan, pues lo vuelve a hacer, y eso es lamentablemente lo que ha ocurrido en muchos temas. ¿Qué políticas institucionales tendríamos que estar empujando, que incluso la propia experiencia internacional nos apunta, Yaneli? así es un tema que no solo es de México, es un tema mundial, es un tema global. El secretario general de la ONU ha dicho que el tema de la violencia de género es la pandemia sombra, the shadow pandemic, así lo ha hablado. ¿Por qué? Porque ha sido un hecho constante en prácticamente todos los países del mundo. Hay una gran complejidad en cómo abordar estos hechos, por ejemplo, de violencia doméstica que se han multiplicado prácticamente en todo el mundo, y se están compartiendo experiencias de varios países que están tratando de abordarlo de la mejor manera para poder realmente combatirlo. El tema de las llamadas telefónicas a los Servicios teléfonos de de emergencia, así como el emergencia, 911 y eso. 911, tenemos algunas prácticas de otros países donde cómo la mujer puede dar alguna señal cuando está fuera en una farmacia, por ejemplo, para decir que está siendo víctima de violencia doméstica. Y ese es el sentido también de lo que queremos abordar en el foro, es decir, cómo estamos abordando estos nuevos retos que se están enfrentando más allá de los que ya hay, porque el tema, desde luego, del feminicidio, que no es un tema tan solo de México, es un tema también de carácter mundial, está sobre la mesa desde hace bastantes años más, que sí se ha agudizado, y por eso también es de los temas que se tienen que abordar, y uno de los objetivos, además de compartir las experiencias y las políticas que pudiéramos tener como gobiernos y sociedad civil, que también tiene muy buenas experiencias que aportar, hacer un llamado al compromiso y hacer un llamado a la acción de qué medidas tenemos que adoptar para realmente transformar la realidad que tenemos, que no es nada alentadora a nivel mundial. De acuerdo. Claro, con diferencias también entre los propios países, ¿no? Unos en mejores condiciones que otros, pero en efecto con problemas que lamentablemente son transversales y que hablan, pues, de que quizá el problema también tiene que ver mucho con los hombres y con la cultura. Pero si les parece, de eso platicamos regresando a este corte. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más aquí en El Círculo. Estamos de vuelta, y a ver, Julieta, yo quisiera conocer tu opinión sobre esto que apuntábamos al final, porque este asunto de la violencia, del machismo, tiene en efecto dimensiones legales, ¿no? Parte tiene que ver desde la batalla que fue, por ejemplo, de reconocer los feminicidios como delito, como tal, con características particulares distintas al tema de los homicidios. Tiene que ver con acciones afirmativas, como la de la paridad en las cámaras, que eso ha permitido que hoy que los partidos tienen que buscar candidatas, porque los obligaron, porque no querían, pero ya que los obligaron, pues tienen muchas más opciones
porque ya hay senadores y diputadas, ¿no? Que antes no había, pues simplemente porque era un club de Toby y no permitía la entrada, digamos, de mujeres. Pero es un tema legal, pero es un tema cultural también. Y yo quisiera conocer tu percepción sobre esto, sobre cómo ha ido cambiando, porque yo tengo la impresión de que del lado de las mujeres hay cambios muy significativos. Veo mujeres con mucha fuerza, con mucha claridad de lo que ya no están dispuestas a tolerar, no porque antes lo toleraran, sino porque hoy saben, digamos, que pesa su movilización, su voz. Y por otro lado, resistencias también, muchas resistencias, sobre todo de hombres, que cada vez salen estos temas, dicen, pero ¿por qué? ¿Cuándo ponen el Día del Hombre? Y esas barbaridades que de pronto escuchamos y decimos, ¿no? A ver, cuéntanos. Pues sí, es multifactorial. Las causas vienen de todos lados, pero también las acciones tienen que venir de todos lados. Y todos, absolutamente todos, tenemos que hacerles nuestra parte, el Estado, las autoridades educativas. Y como dices, también nosotros como personas, como mujeres y como hombres, hay que cambiar la mentalidad a través de la crianza de nuestros hijos. De verdad que no es posible que 11 mujeres mueran diariamente, Mario. Eh, que dejan el dolor de la familia de por vida. En México, esos son datos de En México. Claro. México, tan solo en México. Y yo creo que sí hay muchas estrategias que a nivel, digamos, particular, por supuesto, que se pueden emprender, ¿no? Para tener ese anhelado futuro igualitario. Primero, yo creo que es muy importante que las mujeres fortalezcamos nuestro poder personal, nuestra autonomía, nuestro gobierno, que no quiere decir que seamos autosuficientes económicamente, porque todos dependemos de todos, sino que realmente tomemos nuestras propias decisiones sin miedo, fortaleciendo de verdad nuestra autonomía y nuestro poder personal. Eso me parece que es fundamental. Después, pues que haya un apego estricto al Estado de Derecho, Mario. Que se castigue a los delincuentes, a quienes maltraten, a quienes violen, a quienes maten. Por otro lado, que se homologuen las leyes en este sentido en todo el territorio nacional. Que nos tomemos las cosas en serio y no salir a marear con que se tienen otros datos. ¿Por qué no mejor de verdad nos sensibilizamos, estudiamos, nos ponemos en el zapato de las miles de casas, de ambientes familiares que están resquebrajados por la violencia? Las mujeres que hemos sostenido las familias, a pesar de no tener muchas veces el apoyo del padre de nuestros hijos, porque ya te digo que el 30% de las familias son monoparentales, y bueno, la verdad es que están más que cansadas y agobiadas esas madres, y más en la pandemia, pues no, que no resten apoyos, Mario, que no resten apoyos en salud, en albergues, en guarderías, en escuelas de tiempo completo, en todo tipo de oportunidades. Queremos gobiernos transparentes, gobiernos respetuosos. Yo creo que ya basta de abuso y ya basta de mentiras. Hace un año, que como decía, marchamos en todas las plazas. La fuerza de las mujeres desde ese día se minimizó. Vino la pandemia, pero yo creo que no se apagó esa voz de las mujeres, aunque se ha tratado en más de un sentido de acallar. Hay muchas organizaciones de mujeres que están trabajando muchísimo por la igualdad, por lograr justicia, por tener mejores condiciones de vida para las mujeres, por documentar casos verdaderamente criminales. Yo las aplaudo, bravo por todas esas guerreras de las organizaciones que están en esa lucha constante y, como yo digo, en el primer frente. Nosotros, como quiera, estamos en el frente de atrás promoviendo leyes, yo en relación al pago de la pensión alimenticia, por supuesto, que ojalá que pronto ya en el Senado se pueda discutir ese registro de obligados alimentarios que ya se aprobó en la Cámara de Diputados hace casi 2 años. Está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia del Senado. Entonces, ojalá que todas esas acciones pues se pongan de verdad en marcha para que tengamos ese país que queremos. También apelo, Mario, al Poder Judicial a que por ningún motivo deje de ser una entidad independiente, autónoma, con fuerza propia para ejercer justicia. De acuerdo. Y a ver, Janine, yo quisiera destacar uno de los elementos que dijo Julieta, perdón, al principio,
y es este tema del fortalecimiento de las mujeres y de los liderazgos, que entiendo que es además uno de los motores de esta iniciativa, digamos, de Naciones Unidas, de cómo fortalecer los liderazgos, que tiene que ver con políticas públicas, pero tiene que ver con redes también, tiene que ver con políticas, claro, como decía Julieta, porque no es que las mujeres, hace rato lo decía muy bien la doctora Loreta Ortiz, por ejemplo, nos daba un caso que yo no conocía de cómo en los concursos ahora para adscripciones, cuando una mujer gana el concurso, ella puede seleccionar la plaza donde va a ejercer, porque claro, hay veces que el hecho de que la trasladen a otro lugar y que por lo tanto tenga implicaciones familiares, hace que no acepte la promoción, ¿no? Es un ejemplo claro de una política que hace que una mujer pueda seguir ascendiendo en su carrera porque se toman políticas que le permitan ir ascendiendo y no encareciéndole las decisiones. Entonces, Yanerit, ¿cómo fortalecer estos liderazgos que además ahí están, pero que todavía en muchos sectores pues, son con resistencia? Digo, el caso de Julieta lo hemos visto en los medios, ¿no? Que creo que cada vez hay más mujeres con papeles protagónicos, pero hemos visto todavía prácticas machistas, en fin. ¿Cómo empujar estos nuevos liderazgos, Janerit? No solo en la parte política, sino en la parte de todos los sectores. Lo que necesitamos, desde luego, es empoderar a las mujeres y darles los liderazgos que se requieren para estar al frente. En el caso de México, por ejemplo, el tema de la paridad en el gabinete, el tema de tener paridad en el Congreso, son elementos muy importantes, herramientas muy importantes para avanzar en las políticas de igualdad de género. Uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, es el tema de lograr la paridad mediante acciones afirmativas. Te puedo comentar, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estamos implementando una política exterior feminista. En esta política exterior feminista, más allá de promover, desde luego, los temas de igualdad de género en los foros globales, al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos promoviendo la igualdad de las mujeres en relación con la carrera de los hombres en el Servicio Exterior Mexicano y se hace mediante diferentes acciones, porque algunas, por ejemplo, pueden ser muy visibles. Nombrar más embajadoras mujeres, tener paridad en los nombramientos, pero hay muchos obstáculos que en todos los sectores existen, que son obstáculos invisibles, que es lo que se le llama el techo de cristal, que a veces puede ser hasta una losa, porque realmente sí hay muchos impedimentos que hay que ir resolviendo y con políticas públicas, por ejemplo, ayuda a las mujeres en el tema de cuidados. México está desarrollando una política de cuidados, que es una de las prioridades de las mujeres dentro de su programa nacional Pro Igualdad. Y la idea es, en el foro tenemos una coalición de justicia económica y social. México es uno de los líderes de esta coalición y está yendo precisamente con el tema de cuidados para ver qué acciones específicas, no solo en México, sino en el mundo, pudiéramos abordar para atender este tema de cuidados que le dé a la posibilidad a las mujeres de tener los apoyos que se requieren, de no ser vistas ellas solas como las cuidadoras, porque desde luego estos patrones culturales son muy Claro, fuertes y hay que romperlos. sí, de acuerdo. Son obstáculos estructurales e históricos y tienen que ver con relaciones de poder, porque finalmente lo que queremos romper es la estructura patriarcal. Y en este esfuerzo es muy importante también destacar que no somos los gobiernos solos los que estamos buscando este movimiento. En el caso del foro y sobre todo el interés de México es que este foro tenga el liderazgo de los movimientos feministas y de la sociedad civil del mundo. ¿Para qué? Para poder empujar realmente la agenda de manera importante. Que son los sectores además que más han empujado el cambio, justamente. A veces aliados con gobiernos, a veces a pesar de los gobiernos, pero es la sociedad sobre todo quien está empujando esos temas. Y yo quisiera conocer tu perspectiva, Julieta, sobre esto que le preguntaba ahora a Janerit, el tema de cómo fortalecer esos liderazgos de mujeres. Sí, porque al final de la cadena, Mario, siempre hay una mujer. O sea, en esto de los cuidados, pues la que cuida es la mujer, la que cría es la mujer, la que educa es la mujer, la que jala el trapeador es la mujer. Hay poca reciprocidad y solidaridad en la carga doméstica, pero al final es una mujer. En todos esos puestos, en todos esos cargos, en toda esa cadena productiva, en toda esa cadena social. Y ya es justo que las mujeres ahora estén al frente, no siempre en la retaguardia, sino al frente.
Y bueno, pues ahí se están abriendo las oportunidades. Cada vez hay más mujeres en los puestos de decisión de las empresas, de los gobiernos locales, federales, etcétera, en las cámaras. Entramos como caballito de Troya, ¿no? En las cámaras con las cuotas, pero al fin algo se ha logrado. Algo, ahora con las gobernadoras, etcétera. Algo de las candidatas. Algo se ha logrado. Pero yo creo que también como mujeres, de una manera personal, pues hay que implementar algunas prácticas y algunas estrategias. ¿Cómo cuáles? Un verdadero liderazgo femenino. Y algunas de estas prácticas, Mario, tienen que ver con nosotras mismas, con estar al mando de nuestras vidas. Parece increíble, pero queremos ser líderes, pero no estamos al mando de nuestras vidas, ¿no? O sea, no solamente en nuestras vidas, sino también pues, en la familia, en el trabajo, en un proyecto social. El liderazgo, yo creo, Mario, que más que todo es una actitud que podemos fortalecer de diferentes formas las mujeres, como por ejemplo, modelando el camino, ¿no? Haciendo camino y abrazando como estos valores, ¿no? Porque si nosotros no queremos un liderazgo que se parezca al de los hombres. Creo que las mujeres tenemos capacidades, talentos y puntos de vista diferentes, perspectivas distintas, para poder modelar un camino diferente y enriquecer los liderazgos. También, por supuesto, tenemos que desafiar los procesos. Todavía estamos en esa lucha, ¿no? No solamente de encontrar nuestro lugar, sino también de cómo lo vamos a hacer. Y es verdad que muchas mujeres me dicen, es que a mí me cuesta el triple de un hombre el tener logros en el trabajo, el tener logros en las organizaciones, en el gobierno, etc. Y es totalmente cierto. También las mujeres tenemos que inspirar una visión de futuro, Mario, Janerit, diferente. O sea, no podemos colgarnos de la misma visión. El Dalai Lama en el año 2007, en una reunión en Canadá internacional, decía una frase que se me quedó muy grabada, decía que este siglo XXI tenía que ser el siglo de la mujer occidental, en que las mujeres occidentales que hemos estado cocinando estos nuevos liderazgos, por fin salgamos a la luz y masivamente podemos inspirar a otras mujeres y podemos habilitar a otras personas a actuar. Y también es muy necesario, creo yo, fortalecer nuestro espíritu. Yo creo que las mujeres tenemos que estar constantemente, así como los boxeadores y como los entrenadores y las nadadoras, están constantemente practicando. Nosotros también tenemos que estar fortaleciendo todos los días nuestro espíritu. Y ahí, ya para terminar, Janerit, si a alguna persona de nuestro auditorio quisiera conocer más del trabajo que hacen a través de este foro, ¿cómo podría hacerlo? Gracias. Primero quisiera comentar que el tema de que es muy importante lo que comenta Julieta, en el sentido de que sí, este siglo tiene que ser el siglo de las mujeres occidentales, pero no solo las occidentales. Tiene que ser el siglo de todas las mujeres, tiene que ser el siglo de la igualdad de género. Y que este objetivo no es solo para beneficio de las mujeres. Sí, claro. Lo que queremos es transformar la sociedad. Es beneficio de las sociedades, de las mujeres y de los hombres. Entonces, eso es muy importante. En cuanto al tema del foro, el foro se va a realizar del 29 al 31 de marzo en la Ciudad de México, pero de manera virtual, por las condiciones que tenemos. Los vamos a invitar próximamente. Vamos a tener un lanzamiento, una conferencia de prensa el próximo mes, en marzo, para informar cómo se puede registrar en el foro. Va a haber un registro, se va a abrir el registro. Muy bien. Para tener la participación de los diversos sectores. Perfecto. Pues, Janerit, muchas gracias por estos minutos. Un placer. Gracias, Julieta, gracias. Yo también quisiera invitar a nuestras amigas a registrarse, si es que pueden, en femeninos.com, mujeres y hombres. Hablando de fortalecimiento del espíritu, tenemos un evento en puerta grande que tiene como propósito ese, para el Día Internacional de la Mujer. Entonces, retosfemeninos.com. Muy bien, pues Julieta, gracias, Janerit, gracias a las dos. Hasta luego. Y gracias a usted por habernos acompañado en este programa. Yo le invito, como siempre, a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.